El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, desde luego que es una pregunta válida, ya que había cientos y cientos de preceptos, tanto positivos como negativos, que dentro de esa, digámoslo así, maraña, ¿verdad?, de preceptos y de mandamientos, pues era importante tener en cuenta con qué nos quedamos, ¿verdad?, qué es lo más importante, ¿verdad?, delante de tantas y tantas exigencias, ¿verdad?, con qué es lo que me quedo. Así que la pregunta es válida, pero ciertamente es una pregunta malintencionada, ¿verdad?, porque dependiendo de lo que contestara nuestro Señor Jesucristo, tenían otra vez esos grupos religiosos muchos motivos para acusarlo. Motivos para decir, por ejemplo, que hacía a un lado algunos preceptos por privilegiar otros. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, que sabe quiénes son sus interlocutores, ¿eh?, que sabe con quién está hablando, responde de una manera, queridos hermanos, que no solamente sale airoso ante esta gente que lo acecha, sino que también a nosotros nos muestra un camino, ¿verdad?, para que no nos perdamos en legalismos, ¿verdad?, para que tampoco caigamos en una ansiedad ante los preceptos que pueda haber también en nuestra religión respecto de lo que nosotros tenemos que hacer. Y qué bueno que hoy nosotros lo tengamos claro, ¿verdad?, qué es lo que perseguimos, ¿verdad?, cuál es nuestro propósito, cuál es en este caso la meta que queremos alcanzar en nuestra religión: el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay muchos otros preceptos, ¿verdad?, tenemos ahora en cuenta muchas otras exigencias, ¿verdad?, pero bien se reconducen hacia lo que es el amor a Dios y lo que es el amor al prójimo. Ahí es en donde nosotros tendríamos que detener toda nuestra reflexión, ¿verdad?, porque seguramente, hermanos, reconocemos que estamos muy lejos, ¿verdad?, estamos muy lejos de un verdadero amor a Dios y de un verdadero amor al prójimo, ¿verdad? Puede ser que sea sana nuestra inquietud, ¿verdad?, que sea sincero
nuestro esfuerzo, pero nos damos cuenta que estamos muy lejos, ¿verdad?, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a uno mismo. Claro que sí queremos a Dios, ¿verdad?, si lo buscamos con corazón sincero, pero no siempre lo amamos sobre todas las cosas. Y desde luego que también le tenemos respeto, le tenemos cariño, le tenemos dedicación a nuestro prójimo, pero nuestro corazón no alcanza a amar a todas las personas. Así que eso es lo que en primer lugar reconocemos, ¿verdad? De tal manera que podemos tener en cuenta, queridos hermanos, porque así nos reconocemos, ¿verdad?, todavía muy lejos del ideal. Podemos tener en cuenta algunas recomendaciones que nos da la Biblia, ¿verdad?, cómo hacer más fuerte este mandamiento que nos recuerda Jesucristo, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué recomendaciones podemos entresacar de la palabra que ahora se nos regala? Lo primero, hermanos, como escuchábamos en la primera lectura, ¿verdad?, lo primero, recordar cómo Dios nos ha tratado. Yo no puedo despreciar a un hermano, ¿verdad?, no puedo desconocer a un hermano, ni siquiera puedo tomar la decisión de odiar a un hermano, porque, como dice la palabra de Dios, acuérdate que tú también eras extranjero. Aplicado a nuestra realidad es como si dijéramos, acuérdate que tú también pecaste, acuérdate que tú ofendiste a Dios, acuérdate que tú también te olvidaste de Dios. Y a pesar de esas situaciones, Dios te trató como si no hubieras hecho nada. Dios se ha portado contigo como un verdadero padre. Y cuando has acudido al Señor, prácticamente te estaba esperándote para coronarte de su amor. Acuérdate de eso, ¿eh? Tú que tienes deudas, tú que tienes pendientes con Dios, has sido tratado de una manera generosa. No te puedes portar de manera miserable con los demás. El libro del Éxodo lo dice, invocando un momento importante en la historia del pueblo de Israel. Trata bien a los extranjeros, porque acuérdate que tú una vez fuiste extranjero en Egipto. Te ves muy mal, tratando mal a los extranjeros cuando Dios se encargó de ti, cuando eras un pueblo extranjero. Es decir, lo primero, hermanos, es recordar. Cuando entra la tentación de odiar, ¿verdad?, la tentación de venganza, la tentación de lastimar al prójimo, la tentación de ser indiferente ante los demás, acuérdate que tú también fallaste, que tú también tuviste muchas cosas detestables en tu vida y Dios te trató con misericordia. Lo primero, hermanos, es recordar, por lo tanto, la propia experiencia. En segundo lugar, también la palabra nos hace ver, hermanos, que uno no se puede bloquear aquí en la mente, ¿verdad? Uno no se puede bloquear, ¿verdad? Como cuando decimos, ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me arruinó la vida? ¿Cómo puedo perdonar a esta persona que me está dañando tanto en la vida? ¿Cómo puedo perdonar a esta persona que prácticamente se sigue metiendo conmigo, ¿verdad? Es imposible. Y sobre todo porque esa es la mentalidad de nuestro ambiente, uno también se bloquea, ¿verdad? Y entonces pensamos que cosas de la Biblia, cosas de la palabra de Dios ya nos aplican a nuestros tiempos. Eso era en los tiempos de Jesús, pero en nuestros tiempos ya nos aplica porque es tanta la maldad, ha crecido tanta la maldad que no se puede vivir así, que no se puede amar así. Y entonces uno se bloquea, ¿verdad? Dice uno, es imposible, no se puede perdonar a un agresor. No se puede perdonar a alguien que te arruinó la vida. Y nosotros no nos podemos bloquear, ¿va? Porque puede ser que sea imposible en este momento, ¿va? Pero no sabemos cuando le pedimos al Señor la gracia, qué fin pueden tener nuestros problemas. En este momento puede ser imposible, pero no sabemos si le pedimos al Señor la gracia, cómo van a terminar las cosas. Es imposible para mí, pero no es imposible para la gracia de Dios que puede actuar en mí.
si yo creo en ella, si yo la invoco, si yo la pido con todo mi corazón. Así que tomar en cuenta también esa recomendación que nos da la palabra. No se puede uno bloquear, ¿va? No puede uno poner un límite, porque la gracia de Dios no tiene límites y puede llegar a nuestra vida para desbordarnos, para sorprendernos de todo lo que podemos hacer. Y la tercera recomendación que también nos da la palabra, ¿va? No se trata, hermanos, no se trata de amar a unos y de odiar a otros. ¿Qué es lo que regularmente sucede, ¿va? Uno ama a los que nos aman, a los que nos sonríen, a los que nos favorecen, y odiamos o ignoramos a los que son nuestros enemigos. Un cristiano no puede andar así en la vida, ¿va? Amando a unos e ignorando a otros, asistiendo a unos y siendo indiferente con otros. No se puede vivir así. Por eso es más preciso decirlo de esta manera. Un cristiano no está llamado solamente a amar, sino que está llamado a vivir en el amor. Eso es todavía más preciso, ¿eh? Porque uno se puede justificar y dice, bueno, yo amo a esas personas, y son más las personas que amo que las personas que detesto. Es más preciso decir para un cristiano no solamente amar, sino vivir en el amor. Estamos llamados a eso, a vivir en el amor. De tal manera que cuando uno vive en el amor, ¿va? Cuando uno se sumerge en el amor de Dios, cuando uno se deja atrapar por los brazos del Señor sin que te des cuenta, cambia tu visión, cambia tu actitud, cambia tu manera de ver a aquellos que en algún momento de tu vida detestabas. Vivir en el amor, de eso se trata, ¿va? No solamente de amar a unos y detestar a otros, sino vivir en el amor. Y eso puede hacer la diferencia, ¿va? Eso nos puede cambiar. De tal manera que sin tener mucha obsesión, ¿va? Sin caer en la ansiedad porque sentimos que no podemos superar ese rencor y esa venganza, viviendo en el amor, sin darnos cuenta, comenzaremos a amar y comenzaremos a ver de manera distinta a aquellas personas con las que hemos tenido alguna enemistad. Por lo tanto, hermanos, reconocer que pues es una palabra para nosotros, ¿verdad? Es una palabra para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos tenemos pendientes en el amor. Es una palabra para nosotros que pues sí amamos a Dios, sí amamos a los prójimos, ¿verdad? Pero pues no siempre como debemos hacerlo. Es una palabra para nosotros. Que cada quien, por lo tanto, revise cómo la palabra de Dios llega a su vida, ¿verdad? Y que tome conciencia, ¿va? De la actitud que tiene frente al prójimo. Ya ustedes saben que San Juan lo dice de manera más dura, ¿va? Porque uno puede decir yo amo a Dios, ¿va? Pero lo dice uno mentalmente, ¿va? O lo dice uno emocionalmente, ¿va? Pero dice San Juan, si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso, ¿va? Es decir, no se trata de decir yo amo a Dios porque siento bonito, ¿va? Sino de decir yo amo a Dios porque soy capaz, ¿va? De perdonar y de ver de manera distinta a estas personas. Bueno, Dios permita, por lo tanto, que acojamos esta palabra y que, reconociendo todavía el camino que tenemos que recorrer, aspiremos de verdad a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Nos ponemos de pie.